Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! Chicas, bienvenidas al episodio 10 Wow. Como Coach por su casa, este podcast que hoy lo vamos a dedicar a la procrastinación. Y antes de nada, le voy a dar la bienvenida a mi querida Sandra y Jessie de Habilidades Clave y a mi querida Lourdes de Álmate y aquí la que os habla, Carmen González de Carmen tu Coach. Así que sin más demora, vamos allá. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Bueno, a ver, procrastinar. Procrastinar, primero, Mari Carmen dirá, no empecemos con definiciones, hay que empezar a definir esto, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Primero ya la palabra es como, ¡buah! Es como una cosa en alemán, procrastinar, la dices las dos R ahí atravesadas y es como la palabra. Pero básicamente, pues es eso que hacemos, porque todos los seres humanos lo hacemos en mayor o menor medida, que es cuando pospones actividades o responsabilidades, o bueno, si pospones, retrasas para después, para después, para después, para después. También por ahí leí una frase que me encantó, que decía que es ese hueco, ese gap, ¿no? En inglés, que la leí en inglés, entre la intención y la acción. Entonces, ese espacio es esa procrastinación. Así que a partir de aquí ya, chicas. Yo he estado bueno, para empezar me voy a centrar en lo físico, ¿no? En la cuestión fisiológica del tema, que me parece chulo, y leí, esto es la guerra entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, ¿no? El sistema límbico, que es donde se ubica el placer, ¿no? Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la planificación, la organización. Entonces, claro, es una guerra que tienes que tener una motivación muy fuerte para que el placer sucumba ante la planificación y la organización, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que nuestro cuerpo lo que nos pide es el placer, que es un beneficio inmediato. Normalmente procrastinamos cuando es una tarea pues un poquito más a largo plazo, ¿no? Algo más largo, ¿no? Y sin embargo el placer queremos obtenerlo ahora mismo. Queremos ponernos a ver una peli, queremos ponernos con la tablet, a jugar con la Play, a tumbarnos a la Bartola, ¿no? Y claro, a lo mejor lo que queremos hacer, nuestro proyecto, pues requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces ahí es esa lucha muy, muy chula y que normalmente pues vence, cuando procrastinamos, vence el sistema límbico sobre la corteza prefrontal. Es que de hecho, no quiero acaparar, chicas, me cortáis. Pero de hecho es que este tema me gusta mucho. De hecho, porque lo relaciono con motivación, y es uno de los temas que también me apasiona, ¿no? Conocer y qué nos motiva y por qué y tal. Que hay, están los hermanos estos, no sé si conocen los hermanos Heath, que es Chip Heath y Dan Heath, que tienen este libro que se llama Cambia de Chip, y ellos, Jessy, tú seguro sí lo has usado para Sí, alguna de las formaciones que hemos hecho. Ellos usan una metáfora que es la metáfora del jinete y el elefante, que no es original de ellos la toman de otro libro a su vez que se llama La hipótesis de la felicidad. Pero justamente ese sistema límbico que ellos ya mezclan con el otro cerebro también, con el reptil, los dos primeros cerebros lo llaman como esa parte emocional, que sería el elefante, y luego la parte prefrontal sería el jinete. Entonces, claro, imagínate el tamaño que tiene el elefante, ¿no? Cuando ese jinete se monta, pues no tiene en realidad la fuerza suficiente para llevarlo. El elefante tiene que querer ir hacia y estar alineados tanto jinete como elefante hacia el mismo objetivo, porque si no, ya nada más por peso y por tamaño y por todo, va a ganar siempre el elefante. Entonces es un poco eso que estás comentando con una metáfora más visual. Y ahí es donde pues esa motivación, ese por qué querer hacer algo, puede hacer que entonces haya esa alineación. A mí me pasó, por ejemplo, entramos en el mundo ya de los ejemplos personales.
Yo estuve varios meses con ganas de ir al gimnasio y hacer ejercicio, lo típico, ¿no? Y ya estoy como que engordándome mucho, y ejercicio. Total, lo fui dejando, procrastinando, ya tampoco pasa nada, y yo cada noche ahí viendo mi Netflix, metiéndome mis buenas barras de chocolate. Sí, ya el ejercicio. Resulta que me sale un trabajo que era en una piscina, y era un poco en rollo animación con mi grupo de teatro, en una piscina, claro, allí me dicen, vamos a estar en bañador. Uf, pues entonces estoy hablando de que me avisan en mayo, y el trabajo era para mitad de junio. Bueno, me apunté corriendo al gimnasio, y era, bueno, levantándome temprano, Jessy lo sabe, yendo todos los días, la dieta la cambié, por supuesto que en un mes no se notaba, porque lo que pude rebajar ese mes fue que sí 1,5 kilos, llegué a 2, y eso fue mejorando la hidratación, que me decía el entrenador. No has hecho nada en realidad, son realmente como ya te estás hidratando más, ya bajaste 2 kilos. Así que empecé el trabajo, y pues yo estaba todavía gorda como una vaca y no estaba para nada a gusto, pero luego ya le cogí la rutina, y esa era mi motivación, verme que no tuviera vergüenza de estar allí trabajando y contactando con público, porque no es que estás en la playa echada y te da igual si te ven o no porque estás a tu rollo, sino que era el rollo de animar a otras personas y el vestuario y tal. Pues yo quería estar a gusto conmigo misma. Y fue así como luego al final pues bajé en total 10 kilos o así, un poco más incluso, en un plazo ya de unos 5 o 6 meses. O sea, fue un buen ritmo, fueron 2 kilos por mes, pero como todo el tiempo que estuve pensando en hacerlo, nunca me activé realmente. Cuando llegué a tener ese motivo en el que yo, para mí era muy importante, sentirme bien conmigo, estar, enseguida tomé la rutina y todos los sacrificios que supone pues levantarte temprano, estar ahí haciendo ejercicio, etcétera. O sea, que al final me di cuenta que yo, cuando quiero hacer algo, lo hago de verdad, pero cuando me importa mucho. Y reconozco que cuando no tengo esa cosa de que, bueno, esto no me importa, no es tan importante para mí, o no siento esa necesidad, pues es lo que procrastino, ¿no? Normalmente. Yo quería comentar, rescatando un poco el ejemplo que traes a colación de este tema, que yo pienso que la procrastinación, la mayoría de las veces diría que siempre tiene que ver con dos cosas principales, que una de ellas es, como dices, esa falta de ganas o esa falta de motivación, y la otra también que me parece muy interesante es el miedo. A veces tenemos miedo a, muchas veces inconsciente, obviamente, a que nos rechacen, a la incertidumbre, a la falta de control. Es decir, a veces tenemos esas ganas de hacer algo, pero hay algo que es otro algo que nos frena. Y en este sentido, creo que cuando esas ganas o ese deseo de conseguir algo es más pequeño que nuestro miedo a esta otra cosa, ahí es cuando procrastinamos. Y en este sentido, bueno, para superar esa falta de ganas de hacer cosas, yo creo que por lo menos lo que a mí me ha funcionado es trabajar en mi para qué quiero conseguir eso. En este sentido, ese para que sea lo suficientemente grande, tienen que ser cosas que no son racionales, sino que tienen que ver con la emoción, con esas cosas que genuinamente me tocan dentro, que genuinamente me mueven a esa acción de la que hablaba Sandra antes. Y también me ayuda a hacer proyección, ejercicios de proyección, de observar las consecuencias de la inacción, un poquito más a largo plazo, obviamente esto dependiendo del proyecto. Si es una cosa que no es trascendental, a lo mejor no va a tener mucho peso, pero esas cositas sí que me ayudan. Y una vez hago ese proceso de proyección, pues el hacer una especie de visualización de cuál sería mi situación ideal, y casi de forma automática es como que consigo esa motivación que necesito pues para hacer eso, pero basada en mi para qué estoy haciendo esa tarea. Y esto yo creo que, bueno, es como un tip que a lo mejor puede ser útil para movernos a la acción. Es que de hecho, Jessy, ese miedo que acabas de decir puede ser justamente un miedo tanto al fracaso como al éxito, curiosamente, pero tanto al miedo al fracaso como al éxito tiene que ver con el cambio, porque así fracases o así tengas éxito, supone que va a haber un cambio, y ese cambio, como es una situación que no conoces, es lo que el cerebro evita, ¿no? Entonces nos vamos a por el chute de dopamina, como decía Carmen, esa dosis que ahora quiero gratificarme, y estoy dejando para
lo más lejos posible esa cosa que puede pasar y que como no la conozco me asusta, consciente o inconscientemente, y ahí lo voy dejando. Sí, de hecho, los últimos estudios, antes se asociaba la procrastinación pues, con la vagancia, ¿no sabes? Con la pereza, y han llegado a la conclusión de que no es cierto, que tiene más que ver con la gestión y la regulación emocional que con cualquier otra cosa. Totalmente. Y otra de las cosas que mucha gente suele pensar que el problema de la procrastinación es un problema de gestión del tiempo. Y no es verdad que es un problema de gestión del tiempo, sino que suele haber una causa, digamos, más en esa capa como más inferior, y son patrones que incluso muchas veces tienen que ver con creencias limitantes que tenemos arraigadas y que nos impactan de esta forma negativa. Pues yo por resumir un poquito, Sí. si queréis lo que habéis dicho, pues estoy totalmente de acuerdo, no sabía qué aportar, pero por hacer la síntesis, digo, bueno, pues venga, la hago. Creo que es un autosaboteo que hacemos por dos maneras, ¿no? En concreto, que es por una falta de conexión con nuestro para qué, con nuestra intencionalidad o valores, que estamos desconectados de ello. Y por otro lado es por una falta de gestión emocional, sea lo que sea, un miedo a lo que sea, que tiene que ver con esa impulsividad. Entonces yo creo que esos son los dos factores más posibles dentro de lo que es el autosaboteo, ¿no? Cómo nos autosaboteamos concretamente para procrastinar. Y creo que es la síntesis un poco de lo que habéis comentado. Sí, porque aquí yo creo que esto, Lula, esto que dices, entendido en esa línea de cuando tú te pones objetivos y por lo que sea no lo estás haciendo o te cuesta mucho realizarlo. Tienes un proyecto personal, por ejemplo, te estás montando un curso online y lo vas dejando las grabaciones, vas dejando las ediciones, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, también están esas otras tareas que tienes que hacer. Y por supuesto que no necesariamente están alineadas con tus valores. Son actividades que tienes que hacer a lo mejor en tu trabajo o a lo mejor en tu casa, como es mi caso, limpiar. Tengo amigas que orgasman, como digo yo, con la limpieza y les encanta y es un placer para ellas. Eli es una de ellas que les fascina limpiar y tal. En cambio, yo no, yo lo odio, lo detesto. Entonces, claro, para mí limpiar es una de las cosas que suelo procrastinar. Entonces, siempre estoy ocupada y no tengo tiempo para limpiar, porque además, como bien decías, Mari Carmen, lo de la procrastinación no es flojera, porque en la flojera tú no quieres hacer nada. En procrastinar estás en acción, porque estás activa, solamente que eliges otras cosas para hacer antes que la que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eliges lo secundario para eso, es que estoy muy ocupada. O sea, los procrastinadores siempre están ocupados en realidad, pero siempre están haciendo otras cosas que no son las que tienen que hacer, no gente que no esté haciendo nada. Entonces, en ese sentido también hay que reconocer esa otra línea, ¿no? No la línea tanto de los objetivos personales, donde allí estoy al 100% con lo que dices. Oye, si es un objetivo pues que no está alineado con tus valores, si es algo que realmente no te mueve demasiado, etcétera. También esta otra línea de cosas que tienes que hacer sí o sí por lo que sea. O sea, a ver, tengo que limpiar mi casa, tengo que hacerlo. Entonces, luego ya ahí, ¿qué estrategia uso yo para hacer esa tarea que suelo dejar de última, ¿no? Entonces, la última que estoy haciendo es dos cosas. Primero, lo hago con música, entonces combino algo que me gusta mucho con algo que no me gusta nada y eso me distrae, porque a mí sí que me gusta escuchar música, me gusta bailar, me gusta que haya un ambientillo en casa cuando estoy haciendo cosas, suelo trabajar con música, entonces hago esa combinación y eso veo que me ayuda. Entonces, de hecho, ya como tengo estos cascos mismos que le quito este cable, me quedan inalámbricos, me pongo en el móvil el Spotify y venga, ¿no? Según el día, pues me pongo un rock o me pongo Juan Luis Guerra y del 440 y lo mismo, ¿sabes? Variadito. Y la otra cosa, a partir también del libro este de Mel Robbins, de la regla de los 5 segundos, es que no hago reuniones conmigo misma, ¿no? Antes me reunía conmigo misma y claro, mi yo procrastinador me ganaba. Entonces me daba todas las razones, no, tienes que descansar, no, pero no pasa nada, no sé, y ganaba. Y claro, yo, y por en defensa, al final no limpiaba. Ahora es que las reuniones conmigo misma las eliminé y hago lo que voy a hacer y punto. O sea, no estoy discutiendo, ni pensando, ni diciéndome cosas más de la cuenta, porque allí es donde pierdo. Entonces, esto lo tengo que hacer y lo fijo rutinario. Pues lo voy a hacer los domingos a esta hora. Cuando llega la hora, no lo pienso, no discuto, no me reúno conmigo misma, cojo mis cascos, me pongo la música, acción. Porque de otro modo es muy difícil. Y parte de la motivación
a diferencia de lo que se suele pensar, que es, bueno, cuando te llegue la inspiración o el motivo, entonces ya te pondrás. No, yo he descubierto, y creo que es así, que es cuando te pones a hacer que te va llegando la inspiración o no, pero es que te tienes que poner a hacer, definitivamente. O sea, esa es la diferencia de la gente que logra las cosas a la gente que no las logra. Se ponen a hacer con mayor o menor agrado, con mayor o menor ganas, con mayor o menor, pero es actuar. Y ahí es donde está eh, el detalle, ¿no? Y el éxito, la fórmula secreta mágica es esa, realmente, no creo que sea otra. Yo en el ejemplo que has puesto me gustaría también matizar, porque justamente ese ejemplo a mí me viene al pelo también, ¿no? Lo de la casa y demás. Procrastinar ahí tengo un máster. Pero bueno, realmente justo el para qué o la intencionalidad yo la apliqué en este aspecto, ¿no? No son los valores, a lo mejor tú dices, pero ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, poner lavavajillas todas las noches con el hecho de la comunicación o unas buenas relaciones en pareja? Ahí es donde veo yo la intencionalidad. Si yo soy capaz de conectar, que poner lavavajillas todas las noches me permite una conversación más larga al día siguiente con mi marido, porque nadie tiene que estar fregando, pues entonces tengo esa capacidad de conectar con esa intencionalidad o ese para qué. Entonces conecto con mi valor supremo, que es la comunicación, gracias a una tarea desagradable y le doy la vuelvo a revalorar, a reconectar con ese valor que me refería. O sea que creo que es importante, que esto me gusta mucho hacerlo con mis alumnas también, esa reconexión con tareas desagradables, como puede ser el ejercicio físico. No me gusta entrenar porque no tengo el hábito. Esto es otra de las cosas que si yo creo un hábito, o sea, no me gusta esa actividad porque no tengo un hábito. Cuando eso consigo, que es crear un hábito, ya he salido de la zona de confort. Pero primero tengo que buscar algo de peso, una razón de peso para poder realizar la actividad. O sea, busco primero la motivación, como habías comentado, y después creo el hábito para salir de esa zona de confort, hasta que no pasan esos 20, 40, depende de autores, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una manera también de salir, o por lo menos a mí me sirve. O sea, las tareas de la casa no me gustan nada, sin embargo tengo un sistema más o menos que funciona gracias a reconectar con esos valores. Y luego cuando procrastino, que también esto quiero comentarlo, ser consciente de los beneficios de hacer una procrastinación consciente, ¿no? Que también existe esto. El problema es la procrastinación inconsciente, pero cuando tú haces una procrastinación consciente, creo que es saludable, como comentamos en algún podcast, último no me acuerdo en cuál, que yo comentaba estoy procrastinando, ¿no? Estaba en el verano y es que era obvio que necesitaba desconectar y había una procrastinación totalmente consciente, pero bueno, era necesario o yo no me estaba permitiendo eso. Entonces, bueno, me parece importante, ¿no? Recalcar la conexión con los valores. Bueno, y si os parece, comentamos ideas o cómo podemos salir de esa procrastinación no consciente. Yo lo que propongo es, como siempre, hacer la pregunta de cómo específicamente procrastinamos. ¿Os parece que antes de saber, o sea, dar los tips para cómo salir, decir, pues, qué tipos de comportamientos o de personalidades o de situaciones nos hace caer en la procrastinación? Por ejemplo, puede ser el perfeccionismo, ¿no? El querer hacer algo tan bien, ¿no? Que al final lo que ocurre es que te da miedo, ¿no? El no llegar al nivel que tú te has propuesto o que los demás, ¿no? Esperas que vean en ti, ¿no? Ese miedo que estábamos hablando, el miedo pues al fracaso, a ser juzgado, a no llegar a la altura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la solución es no lo hago, no lo hago y así pues ese miedo no aparece, huyo. Y claro, eso es lo que ocurre, que vas postergando y al final, claro, llega el momento en que tienes que hacer, es una tarea que tienes que hacerla y si, sobre todo si es laboral o si es un proyecto, pues tienes que hacerla prisa y corriendo y al final lo que puede ocurrir es que precisamente vayan contra tuya, que no lo hagas lo correcto ni lo bien que tú deberías o sabes hacerlo, ¿no? Luego también, pues el famoso síndrome del impostor, ¿no?
el miedo pues, a que piensen que no somos capaces, que no somos competentes para hacer algo. Y bueno, pues también, pues con esto me siento muy identificada, ¿eh? Cuando tienes muchísimas tareas, mucho que hacer, mucho, mucho, mucho. Y entonces, o sea, aquí es que yo lo vivo, que es, ¿qué hago? No sé empezar, no hago nada directamente, o sea, huyo, me voy a volver loca. Como estabais diciendo, a mí lo que me ha servido en estos casos es, pues, el cuartear, ¿no? Un poco y el decir, bueno, voy a hacer este poquito, ¿eh? Y entonces una vez que empiezas ya te vas encauzando. Y luego también, pues, aquellas personas que piensan que bajo presión, bajo estrés, entonces rinden más, son más efectivas, más creativas, mejores. Y bueno, pues es posible que nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que estás haciendo es, pues eso, generarte un estrés innecesario cuando tu creatividad y tu inteligencia, pues poco tiene que ver con todo eso, ¿no? Así que, pues bueno, quería dar, porque probablemente si nos escuchan, pues cada persona se sienta identificada con una de las situaciones, ¿no? Que estamos comentando. Totalmente de acuerdo, Maricara, me parece una aportación espectacular. Yo al final lo que hago, porque yo me suelo colapsar cuando estoy atendiendo muchas cosas a la vez, no soy procrastinadora en líneas generales, no tengo este problema normalmente, pero sí que lo que me pasa es que cuando tengo muchas cosas me colapso. O sea, es como, me entra como un agobio. Parte de lo que me ha funcionado es tratar de invertir mi tiempo en las tareas que generan más alto impacto. Lo que me va a suponer, digamos, el gordo de lo que tengo que hacer, porque a veces dedico tiempo a hacer muchas tareas pequeñitas, que sí, que en volumen son muchas, pero que como son tareas de bajo impacto, al final del día me dejan la sensación de que realmente no avancé hacia lo que de verdad tenía que avanzar. Entonces, un poco, eh, esto es importante también, que por Claro. supuesto cuando tengo esas crisis de procrastinación, como Sandra decía, me mantengo activa haciendo muchas, 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 muchas cosas, pero no las cosas que realmente generan alto impacto. Claro, eso es un 80-20, ¿no? Oye, como la regla Sí, de Pareto. sí. Haces ese 20% que te genera el 80% de impacto en vez del 80% de cosas que solo logras el 20%. Sí, y de esa manera evitamos lo que comentaba Mari Carmen, esa angustia innecesaria que se produce cuando estoy evitando la tarea que al final la tengo que hacer y ese riesgo de que al final el resultado sea insuficiente porque no le he dedicado el tiempo que tenía realmente para dedicarlo. O sea que al final esas ventajas de procrastinar no son reales, ¿no? Claro. Ese subidón en el que creo que si lo dejo de último minuto voy a ser más productiva porque tengo que sacarlo. Y luego quería también comentar la idea que me parece súper interesante todo esto de la procrastinación, cuando la gente, mucha gente en sesiones piensa que es un problema de gestión del tiempo y a veces la gente cree que si gestionas mejor tu tiempo vas a dejar de procrastinar, porque en realidad la procrastinación es el síntoma de otro problema mayor, más grande. Entonces, si lo ponemos con un ejemplo sencillo, imagínate que te pica un mosquito. Entonces tú crees que el problema es que te pica el mosquito, te coges y te pones una cremita y eso te va a aliviar ese síntoma, pero no estás atacando realmente el problema. Incluso si matas el mosquito, sigues sin atacar el problema, porque lo interesante sería explorar, ¿vale? ¿De dónde están saliendo estos mosquitos? Yo puedo matar uno, pero puede venir otro. Entonces, ¿de dónde están saliendo? Entonces, es un poco irte a la fuente y ya una vez que estás en la fuente, pues seguir indagando hasta descubrir, ah, bueno, pues mira, se están generando, yo qué sé, en la planta. Y se están generando en una planta porque resulta que no estoy teniendo los cuidados adecuados y esto está produciendo una humedad excesiva que está generando estos mosquitos. Por dar un ejemplo. Entonces, un poco tener esa conciencia de que al final la procrastinación es un síntoma de un problema que está por debajo, que es muy interesante cuando lo exploramos. Pero de nuevo, como hemos comentado en otros podcasts, lo que suele pasar es que no nos gusta mirar esta parte. Entonces es más fácil huir y ignorar o decir, ah, es que yo soy así, es que es mi naturaleza ser un procrastinador nato. Y esto no es verdad, esto es algo que nos hemos contado y de lo que nos hemos convencido. Sí, y yo creo que parte justamente de reforzar ese cambiar eso
es que empieces a cambiar la manera en la que te expresas de ti mismo. En todo caso, hasta ahora he sido un procrastinador y ya estoy trabajando en eso, porque es muy importante cómo nos empezamos a hacer esas afirmaciones eh, que nos van a apoyar a movernos, a traspasar eso y hacer ese cambio. Pero es que si nos quedamos afincados, ¿no? Ahí regodeándonos en que yo soy así, yo soy así, yo soy así, pues flaco favor nos hacemos a nivel inconsciente, consciente, para activar ese cambio que queremos. Entonces, lo primero, hombre, sí, primero reconocer que nos pasa esto, luego ver cómo lo reformulamos, sobre todo de decirlo con afirmaciones que nos ayuden a hacer ese cambio y después, bueno, encontrar, como dices tú, Jessy, ese problema real que no es necesariamente ese manejo del tiempo, que puede que también haya gente que sí, que sea porque no sabe priorizar, lo que sea, pero puede haber algo más debajo, como que ese objetivo esté mal formulado, como que no esté alineado con mis valores, con lo cual luego no tiro para allá, ¿sí? Porque siempre tiramos para los valores, ¿no? La cabra tira al monte, como que puede ser cosas como que no entiendo el para qué, no entiendo para qué voy a lograr eso, con lo cual si no lo entiendo en el fondo tampoco me voy a esmerar en hacerlo porque para qué, ¿no? Es como lo tengo que hacer. Y qué diferente cuando decimos tengo que a quiero hacer eso. Desde Sí, que yo pensé, o elijo, a lo mejor no claro, lo quieres hacer, pero lo eliges lo eliges, conscientemente. exacto. En vez de, cuando yo cambié lo del tengo que adelgazar, yo quiero, ahora quiero de verdad adelgazar y elijo hacerlo, pues obviamente diferente, ¿no? Y el otro día estaba con una cliente, por cierto, y me decía que hasta ponía voces, no, esto de que tú creas tu realidad, no sé qué, como insinuando que esto es pura paja, ¿no? Y que son chorradas y que esto es un rollo que nos están vendiendo. Yo digo, mira, quizás hace un tiempo te lo creo que pensaras eso, pero hoy en día es que la neurociencia no hace más que demostrar que todo ese discurso mental, por supuesto que te afecta. Te afecta en cómo te estás sintiendo, en las cosas que estás haciendo, etc. Yo creo que hoy en día decir que eso que tú verbalizas no te afecta y son chorradas, cuidado. Porque sí que es importante, ¿no? Y esa parte de la procrastinación también tiene que ver con esto, lo que tú decías, ¿no? Ay, yo soy así, nací así. No, un momento. Puedes cambiar siempre que quieras hacer. Pues hoy vuelvo a hacer de recopilación de información, entonces si queréis así lo recopilo y lo añadís más cosas si queréis. Habéis comentado, ¿no? O esto es lo que yo he ido recopilando, ¿vale? En la conversación, cómo salir de esta procrastinación, cosas que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, Jessy comentaba el hacer una tarea, no sé cómo decías, Jessy, pero yo comento dos cosas. De alto impacto. De alto impacto. Yo comentaría también que puede ser o la urgente o también otros hablan de hacerla menos motivadora. También podría ser, ¿no? Cada uno que pruebe a ver qué le resulta más cómodo, si hacerla de alto impacto. Bueno, según la matriz de Eisenhower, se debería hacer la importante más que la urgente. Lo importante. Ya cuando lo urgente llega urgente, ya será también. Bueno, ahí cada uno, ¿no? También que yo pondría esas dos cosas y que cada uno pruebe como tip. Y luego el compaginar lo que ha dicho Sandra con algo que te guste. Eso también me parece importante, ¿no? Pues me pongo música, pues tal, le pongo un poquito no sé, algo, un ingrediente que sume a la actividad que en sí no Sí, me o hace. puedes tener un chocolatito, un tecito que te mole, te haces Claro. como el ambientillo que te anime, entonces ya eso te motiva un extra a que si no lo tienes, que es lo que me pasa a mí con la Claro. música, ¿no? Si limpio sin la música es como, pero ya me pongo la música y ya me genera otro ánimo. Pero vamos a llamar la estrategia del ritual, ¿no? Créate un ritual y así. Luego también habéis comentado, Mari Carmen, lo de la tarea, que es el Kaizen, que tanto hemos comentado otras veces. Luego, por ejemplo, el diálogo interno que ya hemos comentado, las creencias. No es lo mismo decir tengo que quiero o elijo. Luego, por otro lado, hemos hablado de las afirmaciones, ¿no? De cómo te hablas, que también entraría esto del tengo que, lo mismo. Y qué tipo, observar cómo te estás hablando en todo momento. Y bueno, la planeación y la claridad realista, que tiene mucho que ver con el coaching, ¿no? El formular realmente qué es lo que quieres, a partir a lo mejor de lo que no quieres, pero bueno, sería tener esa claridad mental y conectar si ese para qué, incluso esa estrategia de para qué 5 veces, que hemos comentado en otros momentos, para llegar a tener esa claridad de ¿realmente tú quieres eso o es algo que viene de fuera? Y
Yo comentaría también, mira, esta parte que creo que del hormiguero fue que salía, pues bueno, esa forma de cómo la importancia que tiene el visualizar, ¿no? Que utilizan los deportistas, y esta parte creo que es importante también en la parte de claridad mental. Una vez que ya estoy segura de que quiero eso, de que para qué lo quiero y está conectado con mis valores, pues tener esta posibilidad de escribir con realismo qué es lo que quiero, especificar, y también el ser capaz de visualizarme haciéndolo y con los posibles problemas que me pueda encontrar. A mí me gusta muchísimo que me dicen, igual que ese tiro a positivismo, sé hacer lo contrario, a sacar, ¿no? Esa es la idea que tiene todo ser humano. Si tú eres capaz de ser súper positivo, también eres capaz de ser súper negativo, en el aspecto de ver los obstáculos. Y la capacidad de ver los obstáculos lo que te genera es el posible potencial de creatividad. Entonces yo diría que estas son las estrategias más o menos que hemos comentado. A veces, si haciendo esta síntesis, pues os surgen más, o me he dejado alguna, que seguro que me he dejado alguna de las que habéis dicho. A mí Sí. me encantó lo que Sandra comentó de eliminar las reuniones con uno mismo. Esta idea me pareció maravillosa, y simplemente pasar a la acción y ya está. O sea, no darte tanta bola a ti mismo de, ay, bueno, me merezco un descansito. Sí, efectivamente. Y otra que es súper importante, y también la suelo trabajar con los clientes que tienen este tema de gestionar el tiempo y del manejo del tiempo, es tener tabulados, o sea, tener muy pillados los distractores. Porque esta es otra, esto es un clásico, esto es como cuando estás intentando llenar el barco de agua y tienes un montón de fugas. Es que eso no lo vas a llenar ni que tú tengas la mayor voluntad y la mayor perseverancia del mundo, que perseverancia es otro término. Lourdes, a ti que te gusta nombrar palabras y cosas, que puede entrar aquí también con procrastinar, ¿no? La perseverancia. Entonces, solemos perder mucho tiempo en un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes de eso. Mucha gente que suele hablar y decirnos que yo no tengo tiempo, cuando sacas la cuenta y ves el tiempo que dedicas a ver televisión, el tiempo que dedicas a estar en las redes sociales, el tiempo que dedicas a hacer gilipolleces, pues en realidad sumas y ves que sí que tienes tiempo. Entonces, ahí es un poco el arte de no significa que no vas a descansar y no vas a tener un tiempo para ti o para hacer lo que te venga en gana, sino hilar muy fino a la hora de cuando tienes un objetivo que quieres lograr, qué tanto peso le vas a dar a ese tiempo y cómo lo vas a distribuir de una manera que te favorezca en esos objetivos que tú quieres alcanzar. Pero eso de los distractores es muy importante, sobre todo si sabes que eres una persona que te sueles distraer, pues ya ponerte tú misma unas ayudas para que eso no te pase. Pues si te suelo ver el móvil cada 10 minutos, aunque sea la misma gilipollez que sale en el Facebook. Pues chica, ¿en realidad necesitas verlo cada 10 minutos para ver qué estatus está en el Facebook? No, pues no te pongas el móvil cerca, por ejemplo. Yo trabajo abajo en una tal, me dejo el móvil arriba, a propósito, y así ya me evito yo misma de tener la tentación de coger el teléfono. Si tu distractor es otro y te paras cada rato, pues a beber agua, pues tráete la botella de agua. O sea, esta parte de los distractores yo creo que es importante. Se subestima porque pensamos que no, pero realmente cuando lo monitorizas y haces un listadito y cada 15 minutos o cada media hora empiezas a apuntarte en lo que has perdido el tiempo, en esa llamada de teléfono, en ese que fuiste al baño, en ese que comiste una chocolatina, en ese que revisaste tal, no sé qué, te sorprendes de la cantidad de tiempo que sí que tiene. Entonces, lo que digo, no es irse al extremo de que somos robots y no descansamos y no nos damos un gusto, no es eso, pero sí ver a dónde se te va, porque allí puede estar la clave también de esa gestión del tiempo que no te está haciendo, o sea, que te está impidiendo lograr las cosas que quieres, ¿no? Al Yo final, que... en la línea que seguimos, en los podcasts que estamos haciendo, desde el principio hasta el final, pues me doy cuenta de que seguimos hilando, ¿no? Y la importancia del autoconocimiento, la importancia de los valores. Si hay una persona que nos está viendo en este podcast y no ha visto el del autoconocimiento, el de los valores, invito en este momento a que los vea, porque va todo súper conectado. Al final, hay que mirar hacia adentro y hay que mirar eso, tus motivaciones reales, qué hay ahí detrás, qué estás sintiendo. Y al final, para salir de la procrastinación, al final es conectar contigo
una y otra vez. Y bueno, y a mí me encanta lo del Kaizen, el pasito a pasito, a mí eso me encanta. A mí eso es lo que me desbloquea y lo que me hace seguir hacia adelante. El empezar, simplemente empezar. No, si yo pienso que tengo que estar estudiando 7 horas seguidas, quizá me dé tal pereza o me dé tal agobio o me dé tal cansancio que no lo haga. Pero si yo pienso, oye, pues voy a sentarme y voy a leer una frase. Entonces empiezo, oye, pues mira, y como es una cosa que es mía, que me interesa, que me gusta, pues sigo y sigo y sigo y sigo. Y una vez que estoy, digo, oye, pues voy a echarme un ratito más, ¿no? Pero claro, si pienso de principio, entonces es conectar contigo misma. Aún así, por ser un poquito abogado del diablo, quiero insistir en que hay cosas, sobre todo del trabajo, ¿vale? Porque yo recuerdo cosas del trabajo que tienes que hacer porque son parte de tu trabajo y no necesariamente ni están alineadas con tus valores, ni te gustan, ni te motivan. Y allí hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta de alguna manera, hacernos ese trick a nosotros mismos, esa manera de ver cómo esto, si lo tengo que hacer, es parte de mi trabajo, cómo lo hago. Que lo más pesado, como está la técnica esta de Eat That Frog, ¿no? Que quítate, decía Mark Twain, que es el escritor este norteamericano, que si te toca, porque te toca comerte sapos todos los días, pues te comas el sapo en la primera cosa de la mañana y ya te lo quitas de encima, ¿no? Claro. En cambio hay gente, yo depende del día, digo no, voy a dejar lo peor para más tarde. Y depende del día, digo no, voy a dejar lo peor para lo primero que voy a hacer y me lo quito. Entonces, hombre, depende. Pero, claro, hay muchos factores. Está el factor tu personalidad, está el factor tu entorno, está el factor ese objetivo, lo has marcado tú, es algo personal, es algo que te viene dado por ese trabajo en el que estás. Un poco, bueno, yo creo que todo, como todo, se trata un poco de equilibrar las cosas, porque a veces cuando digo estas frases, ¿no? De, por ejemplo, esta, ¿no? No tengas la conversación contigo misma, haz. Después también reconozco que hay momentos donde tenemos que tener cuidado de no pasarnos y no estar todo el tiempo en el hacer. Y ser de estas personas que entonces no sabes desconectar y no sabes descansar y no te sabes respetar, que tú necesitas descanso y desconexión y no estar todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, por eso digo, cuando digo una cosa, digo la otra. O sea, todo en su justo equilibrio y en su, ¿no? En su punto. Porque, o pecamos de, o sea, si nos vamos a los extremos, De muy mucho o de muy poco. claro. A mí Entonces, eso que acabas de comentar me resonó un poco ahora porque justo esta semana un amigo me comentaba que está ahora con un trabajo nuevo y es uno de estos trabajos donde el trabajo nunca se acaba, o sea que por más cosas que hagas siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces me decía que le estaba costando, que no sabe cuándo parar. Se me está costando, encima es un trabajo que hace, que puede hacer desde su casa. Entonces, claro, echa un montón de horas, pero me comentaba eso, me comentaba como con preocupación que estaba buscando una manera de eso, de pedir ayuda porque no sabía cuándo parar. Entonces, bueno, yo le di algunos tips con el tema de la gestión del tiempo y demás, pero esto puede ser complicado. Yo en esta parte creo que me siento más identificada y es un poco lo que hablamos de las polaridades, ¿no? Que en unos momentos unos tenemos más tendencias a una cosa o a otra. Yo me pillo más, por ejemplo, en el no saber parar que en el hecho de no hacer. O sea, sí que hago y procrastino, lógicamente, pero creo que es una procrastinación muy consciente muchas veces, ¿no? Otras veces no, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de, incluso es que me cuesta hasta aplicar técnica, por ejemplo, la técnica está, el método Pomodoro, y yo es algo que realmente es que estoy, bueno, busco hacerlo, pero realmente es que me cuesta aplicarlo, porque es que a mí descansar cada cierto tiempo me genera estrés al final, porque estoy acostumbrada a estar mucho tiempo y voy bien, voy bien. Lo que pasa que desconectar llega un momento en el que ya no funciona, o sea, ya hablaríamos de la parte productiva, ¿no? Que ya dejo de ser productiva porque realmente, claro, me enredo. Pero sí que es verdad que yo veo que hay personas que tiran lo contrario, o sea, están 4 horas y se mueren. Y yo, sin embargo, estoy 4 horas y a lo mejor estoy encantada de la muerte y de hecho me cuesta ir a comer. Pero evidentemente dejo de ser productiva pasadas 2 horas, es obvio, ¿no? Y sin embargo, pues tengo que buscar y engañarme a mí misma para levantarme, para hacer una actividad que no tenga nada que ver, cosas así. O sea, tengo que jugar mucho con eso porque caigo bastante en esto, ¿no? Y me gustan las palabras, lo que habías dicho, porque sí que es verdad que me encanta lo de las palabras, entonces gracias por darme juego, pero lo de la perseverancia
Y me gusta distinguir, esto es un inciso que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me apetece mucho decirlo, que es la diferencia entre perseverancia y persistencia, ¿no? La perseverancia creo que es algo que tiene más que ver con la determinación, con el hecho de marcarse un objetivo y ir a por él. Y sin embargo, la persistencia es insistir, es insistencia. Entonces, es una falta de creatividad para conseguir tu objetivo. Porque es, quiero ir hacia allá, punk, quiero, y venga a darte con el muro, la cabeza ahí, insistes. Hombre, si quieres eso, ve, pero prueba de otra manera. Eso sería la perseverancia. En cambio, la persistencia es insistir de la misma manera. Entonces, no sé, me has dejado ahí eso puesto y he dicho, aquí lo lanzo yo, que me apetece mucho. Me ha lanzado el balón, aquí hoy le doy. Y hay otra P que hay que agregar también, que es la paciencia. En esa perseverancia y la paciencia, porque justamente estamos un poco en esta sociedad de la gratificación instantánea, ¿no? Y todo lo queremos para allá y es ya, y un poco eso, ¿no? Quieres saber algo, tienes el móvil, tienes la aplicación de no sé qué y juega y ves las cosas y todo es ya. Y esa parte de paciencia a la hora de alcanzar los objetivos, ¿cómo cuesta, no? Tener la paciencia para saber que las cosas son poco a poco, que no se hacen de la noche a la mañana, que requieren tiempo, que requieren trabajo y que sí que estás haciendo pasitos. Lo que pasa es que no son al ritmo a lo mejor que tú te esperas que sean, ¿no? Que ya naces y ya estás corriendo, sino que, hombre, estás gateando, porque es lo suyo, es parte del proceso. Y esto es difícil, sobre todo hoy en día, como estamos tan acostumbrados de que las cosas son instantáneas, ¿no? Y ya los niños es que hacen la foto y a ver cómo quedó, cuando en nuestra época eso no era así. Tienes que esperar que se revelara el rollo y después irla a buscar a la tienda y después veía y habías quedado con los ojos cerrados, ¿no? Pero bueno. Y no se podía repetir. Y no se podía repetir. Pues hay que hacer otra fiesta para volver a echar fotos. De esto que comenta, también yo pienso que socialmente otra de las dificultades que yo veo es que juzgamos todo basados solamente en el resultado de las cosas. Y esto para mí es un problema, porque el resultado al final es solamente una parte de ese logro, pero no es todo. Entonces creo que eso también, o sea, creo que es una idea que está relacionada con lo que estás comentando. Sí, que a veces el resultado puede salir como puede no salir, aún habiéndolo hecho todo bien, ¿no? Y entonces, claro, este tipo de cosas que el otro día comentaba, bueno, posteaba una amiga en el LinkedIn, que ella, su hija parece que hace competiciones, no sé si es de surf, es colombiana, y la hija será, no sé, 18, 19 añitos, jovencita, y había salido de una operación de rodilla, y pues entrenó, hizo su fisioterapia, todo, volvió a la otra competición y se jodió la otra rodilla. Y era un poco la frustración de la hija y como que, ¿qué le dices, no? De para todo lo que ha hecho, porque el resultado va a ser bueno. Y después hay cosas que pasan que ese resultado no es bueno ni es el final feliz, es una mierda, pero la niña ha hecho todo lo que ha estado en sus manos hacer. Entonces, realmente estamos preparados para ese fracaso, ¿no? Porque en la teoría nos lo sabemos todo y es un error y aprendemos, pero luego realmente hay finales así que aunque has hecho todo bien, ¿no? Lo que entraría dentro de tu parte, luego hay cosas que no están tampoco garantizadas. Y es cómo seguir con eso, cómo reenfocarlo y cómo continuar. No sé si nos estamos saliendo del tema, pero... No, pero tiene que ver está con buena, lo que hablábamos, está buena la conversa. La línea que estábamos diciendo, mira, yo lo retomo ahí, lo que estabas diciendo es la estrategia esa que decimos de visualizar. Yo tengo que visualizar tanto el resultado positivo como el negativo o no tan deseado, porque realmente eso me prepara para tener esa solución creativa que consiste precisamente en tener esa perseverancia y no persistencia. O sea, ser creativo es parte de esa solución, el tener esa resiliencia de, bueno, claro, que es que puede ser un fracaso, pero ¿cuántos éxitos hay sin haber pasado por fracasos? Hay 18.000 fracasos para conseguir un éxito. Entonces yo creo que es tener esta constante que tiene que ver precisamente con esa, bueno, sí, lo he dicho, resiliencia, ¿no? Esa capacidad para levantarnos a pesar de que es que el resultado puede ocurrir de mil maneras y no depende de ti. Lo importante es precisamente que esté alineado con tus valores y que tú sepas gestionarte, que como hablábamos en todos los podcasts, como decía Mari Carmen, tienen que ver. Hablamos de aprender a poner límites y cómo está relacionado con la gestión emocional y el autoconocimiento. Que el autoconocimiento es saber lo que valoras. Y aquí pasa igual. Yo no puedo ser una persona que esté procrastinando o que lo puedo hacer conscientemente, pero bueno, que no me dé cuenta si no me conozco, no conozco mis valores y no sé gestionarme. Voy a procrastinar y lo voy a hacer cada vez más y voy a sufrir y voy a ser víctima de mi procrastinación por esa falta de gestión emocional. Entonces,
Que lo cometamos todos y lo hagamos y seamos humanos, vale. Que teniendo ahora esta posibilidad de escucharnos y saber que hay un montón de herramientas que ya sabemos lo importante que es la gestión emocional y el autoconocimiento, pues ya no hay excusas, ya no hay excusas. Es ponerse al trabajo, que lo podrás hacer mejor o peor, pero es, bueno, estar en el camino y eso ya da gustito. Porque dices, bueno, ya puedo hacer algo, ¿no? Claro. Y retomando esta idea de la paciencia que hablábamos ahora, es un poco, o sea, yo lo relaciono con procrastinar porque precisamente esas cosas que a lo mejor decides no hacer ahora es porque el beneficio no lo ves ahora, ¿no? El beneficio a lo mejor lo ves, eso, pues si yo ahora voy a hacer mi curso y lo voy a montar ahí en la plataforma tal, pues a lo mejor eso tengo que esperar a que a ver si lo vendo, si no lo vendo, el beneficio no es ahora. O sea, a lo mejor preferimos, obviamente, no a lo mejor, preferimos hacer algo ahora que me dé gratificación instantánea ahora, ¿no? Mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces el cerebro va a hacer que cojamos esa otra actividad primero a esa otra que va a requerir que tú tengas muy consciente que la gratificación de esa va a ser a largo plazo y puede incluso no ser gratificante. Entonces Claro. Es lidiar con la frustración. sí. ¿No? Es lo mismo al final, eso, el autosaboteo que tenemos, como decía, de la gestión emocional o de la falta del para qué, ¿no? De los valores. Pero bueno, es súper interesante este tema, la verdad que ¿Qué pasa vas a como... decir, Jessy? ¿Qué vas a decir? Que No, sí, es que ustedes van a hablar de mí, se me ocurren muchas cosas, pero es que no se puede decir todo. Bueno, por un lado, esto último que comentan, iba a comentar que a veces creemos que esas cosas, eso de, como no veo el beneficio inmediato, lo dejo, pensamos que eso, el impacto es insignificante. Pero realmente si hacemos una gráfica de proyección, poniendo en un eje el tiempo y realmente el impacto que según el tiempo pasa, eso tiene, es exponencial. Entonces, que de hecho, nos falta a veces esa conciencia de... esa visión, ¿no? De hecho, creo que es Tony Robbins el que dice que a lo mejor sobreestimamos lo que puedes hacer en un año, pero Y luego subestimas lo que puedes hacer en una década. Pero por eso yo hablaba de hacer la proyección. Cuando a mí me cuesta procrastinar, trato de hacer una proyección. Si dentro de 10 años yo no he conseguido esto, obviamente, repito, de nuevo, estamos hablando de cosas que tienen un impacto. ¿Cómo me sentiría? Entonces, eso muchas veces me ayuda a moverme a la acción. Y luego lo otro que iba a comentar, pero esto ya es una idea de cuando estaban hablando antes, que yo estoy un poquito peleada con la palabra fracaso. Entonces, yo eso, por ejemplo, que la niña se rompió, yo no lo llamaría un fracaso. Yo lo llamaría una oportunidad para redirigir su vida, pero lo llamaría una oportunidad para sanar, lo llamaría de otra manera. Pero este término fracaso yo lo he eliminado de tu vocabulario. Bueno, por ahí Simon Sinek decía que no es un failure, sino es un falling, ¿no? Que no es lo mismo que la palabra en inglés, no es lo mismo fracasar que caerte. Hombre, a mí me Cuando gusta, te caes, puedes levantarte. Sí, a mí me gusta asociarlo, o sea, como yo soy muy visual y muy de ejemplo, me gusta pensar en el ejemplo o la analogía de un GPS. Tú te equivocas y el GPS siempre te va a recalcular, o sea, no te va a decir, la cagaste y te jodiste. O sea, te va a recalcular y te va a recalcular y te va a recalcular y te va a recalcular. Entonces, para mí, esos fracasos prefiero, o sea, mentalmente me ayuda más en mi discurso interno, verlos como una oportunidad para redirigir tu rumbo. Entonces, eso me ayuda a no sentirme, ¿sabes? Esa pérdida de valor personal, de buf, lo hice mal, me ayuda a hacer ese pequeño giro lingüístico. Sí, porque el momento de estar en el coche y querer parar el coche y sentarnos a llorar, lo hemos tenido. Nos ha pasado. De hecho, nos pasó, mira por dónde, con el volcán, nos pasó en La Palma, de querer sentarnos, apagar el coche y bajarnos del coche, porque con neblina, la carretera horrible y no saber dónde está. De noche, en un sitio que no conocíamos, con lluvia, o sea, el panorama era horroroso. Así que está bueno, Jessy, eso de recalculando, sí, recalculando. A mí me ayuda. A mí me ayuda muchísimo porque, además es que, bueno, no, me entra la risa porque es que me estoy imaginando el GPS diciéndome algo desagradable. No, en plan, te jodiste, que le has cagado, que le has cagado. Idiota, mi caso. Sí, sí, que te quedas en el medio de la nada, no sé qué. No. Al menos, claro, recalculas y bueno, te saca de allí. Aunque tú te quieras quedar allí en el medio de la nada llorando, él te recalcula. Es muy buena la imagen, muy buena, gracias. Bueno, chicas, pues ha sido un placer
Al final hemos hablado de todo un poquito, hemos dado estrategias, hemos contado cositas personales, cositas que nos han servido. Entonces, hacemos el consenso de que este episodio 10, episodio 10 está finalizado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mari Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la red de Álmate, Jessie de Habilidades Claves, junto conmigo, Sandra López. Un placer estar aquí una vez más y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Bye. Hasta aquí nuestro podcast Como Coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.